Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Esta es la clase que nos había quedado pendiente sobre neoliberalismo y terrorismo de Estado, puntualmente sobre este último modelo económico que nos faltó trabajar, que es el modelo de la valorización financiera, ¿no? Dentro de la última unidad, que es la unidad sobre historia económica argentina, donde hacemos un breve recuento, un breve repaso de los que fueron los principales modelos económicos en Argentina, el funcionamiento y la dinámica de cada uno, ¿sí? Nosotros, para comenzar hablando de este modelo de la valorización financiera, tenemos que empezar hablando de que, según Maristeles Vampa, según Eduardo Basualdo y otros autores, este modelo económico surge a través de un proceso de pauperización de las condiciones económicas de los sectores populares, ¿sí? De hecho, Eduardo Basualdo dice que este modelo comienza con una redistribución regresiva del ingreso. Algo que ya lo vimos, lo estamos trabajando en sociología, se conoce como la ruptura del empate social, ¿no? Y que tiene que ver justamente con este exacerbamiento de las desigualdades sociales que van a generar un proceso inédito de pauperización de los sectores sociales populares y de los sectores sociales medios, ¿sí? Esto que trae aparejado el proceso de descolectivización y desinstitucionalización que trabaja Svampa a raíz de la pérdida del empleo, de índices de desempleo cada vez más altos, de la informalidad laboral cada vez más alto, y eso que de alguna manera habíamos visto en las pirámides de estratificación social, ¿no? Cuando estuvimos trabajando la unidad 5 de socio con Svampa, ¿sí? Bueno, ahí están las pirámides por si no se las acordaba, ¿sí? Estas son las que están en el manual de sociología. Como verán, estamos como complementando un poco los textos, ¿sí? Bueno, pero hablando puntualmente del experimento neoliberal. En Argentina el neoliberalismo se llama modelo de valorización financiera, ¿sí? Y en general lo que propone el modelo neoliberal casi todo el mundo es esto, ¿no? Es un proceso de concentración de la riqueza, de extranjerización de los sistemas productivos, por supuesto, mucho mayor en el caso de los países periféricos o dependientes como el nuestro. Y también otra cuestión muy importante en el caso de la Argentina, un proceso de desindustrialización y reprimarización, es decir, una vuelta hacia las actividades agropecuarias, hacia las actividades primarias, ¿sí? Esto es lo que propone el modelo neoliberal, y esto, fíjense, en realidad comienza un poquito antes de 1976. Comienza con algo que se va a llamar el Rodrigazo, ¿sí? Donde el ministro Celestino Rodrigo, durante el gobierno de María Estela Martínez Perón, de Isabel Perón, va a llevar adelante el primer intento justamente de neoliberalismo, ¿no? Pero este experimento tiene unos problemas, ¿no? ¿Por qué decimos que es el primer experimento neoliberal? Porque es un shock que apunta directamente a destruir la capacidad adquisitiva del salario, ¿sí? Un shock porque de un día para otro el gobierno de Isabel Perón y su ministro de Economía, Celestino Rodrigo, devalúa la moneda 150%, establece una suba de precios de hasta el 100% en servicios y productos básicos, 180% de aumento en los combustibles, esto también a raíz de la crisis del petróleo que empieza ya en el 74, y por supuesto fija topes de aumentos salariales hasta el 80%, lo que claramente implicaba que los precios y las tarifas suban más que los salarios, ¿no? Entonces fíjense, este experimento no llega a buen puerto justamente por la organización de los sectores populares, ¿no? Los sindicatos se le plantan al gobierno de Isabel y le hacen por primera vez en la historia de un gobierno peronista una huelga general, ¿sí? Esto va a implicar que el gobierno, si bien la crisis ya estaba, el ajuste ya estaba hecho, el gobierno va a tener que retrotraer una serie de medidas y convalidar una serie de aumentos salariales. Ahí tenemos fotos de la época, ¿no? Miren los precios disparados. Este proceso implica el final del modelo anterior, ¿no? Del modelo de industrialización sustitutiva. Hasta ese momento el Estado lo que garantizaba era justamente movilizar el consumo interno a través de mejoras en las capacidades adquisitivas, en la industrialización, en el proceso de inversión del Estado y de la fuerte regulación en la economía para que esto ocurra, ¿sí? A partir del 75, de este Rodrigazo, el Estado abandona
esta estrategia, ¿no? Esta estrategia que habíamos dicho era transversal a los distintos gobiernos que estuvieron, ¿no? Porque en una época de mucha inestabilidad política, y sin embargo había algunos ejes puntuales sobre la industrialización, con algunos matices, por supuesto, que todos los gobiernos del periodo apoyaron, ¿sí? En 1975-76, este acuerdo básico sobre la industrialización y el modelo de bienestar se va a fracturar, ¿sí? Bueno, estos son algunos datos que después yo les dejo para que ustedes los revisen. Estos son datos de la industria desde el 75 hasta el 83, ¿no? Y cómo va a ir perdiendo significativamente, ¿no? Algunas industrias básicas, participación en el producto y en este caso en el PBI, ¿no? La evolución en el PBI total. Esto a raíz de la desindustrialización de la dictadura. Bueno, la autora, que se llama Naomi Klein, habla de una terapia de shock, ¿sí? Es decir, justamente de lo que se trata es esto, ¿no? De un fuerte impacto sobre las políticas sociales y económicas con el fin de redistribuir regresivamente esto. Esto se logra, dice ella, solo a través de un shock, que puede ser un shock, ya sea una crisis económica, una crisis política, una crisis climática, la guerra. En el caso de Argentina, esto que no se había podido lograr en el 75 se va a lograr con el terrorismo de Estado, ¿sí? Es decir, ¿cuál va a ser el shock? El shock va a ser la política de desapariciones, de torturas, sistemáticamente establecida a partir de 1976. ¿Con qué objetivo? Bueno, no con el objetivo de restablecer la seguridad nacional, porque como dice el prólogo al Nunca Más de 2006, esto ya había sido logrado en el 75, sino que el verdadero objetivo eran objetivos económicos, ¿sí? Es decir, poder implementar estas políticas que les conté antes, las del Rodrigazo, sin ningún tipo de obstáculos por parte de los sectores organizados. Por supuesto que no, porque estábamos en un momento de represión generalizada del Estado, de terror sistemático, ¿sí? Por lo tanto, nadie se iba a atrever a contradecir estas políticas. Y el que lo hacía, bueno, todo el rigor del terrorismo de Estado. Bueno, acá podemos ver otros cuadros, ¿no? Donde vemos la caída, primero de la cantidad de la ocupación en la industria, de la cantidad de horas trabajadas por obrero, y sobre todo lo que me interesaba del salario real, miren, que cae desde el 100 hasta el 82. Esto es lo que les digo, que implica la redistribución del ingreso en la dictadura, ¿no? Y acá el costo salarial que también se desploma, de 100 a 81, ¿no? Es decir, que los trabajadores son más baratos para las empresas. Y esta es la participación del ingreso. Lo que nos interesa a nosotros es el percentil que va del 1 al 40%, ¿sí? De los ingresos, es decir, los ingresos más bajos, que caen su participación del 18 al 14. Pero también las clases medias caen del 21 al 19, mientras que los sectores más altos aumentan su participación, ¿no? Del 37 al 44. Es decir, es una distribución regresiva del ingreso. Bueno, ¿qué implica este modelo de la valorización? Implica el abandono paulatino de esta forma de MD, que significa D es dinero, ¿no? Poner a producir un dinero, convertir mercancías a través del proceso de transformación industrial, ¿no? Generar una nueva mercancía, y por supuesto la venta de esa mercancía genera una ganancia, ¿sí? Esta es la forma simple o la forma tradicional de ampliar la reproducción del capital y lo que se venía haciendo predominantemente en los sistemas industriales. Con el neoliberalismo esto se reemplaza y lo que se reemplaza puntualmente es la fórmula DMD por DD, es decir, que la valorización del capital ya no se va a lograr mediante su transformación a través del proceso productivo. Ya no es necesario producir mercancías, sino que la sola colocación del dinero en el circuito financiero permite acumular capital. ¿Y esto por qué? Porque uno diría, el dinero no produce dinero por sí mismo. Sí lo hace en la medida que el Estado esté detrás respaldando estas altas tasas de valorización del capital. Pero para que el Estado pueda hacerlo, pueda primero permitir que las empresas se endeuden y segundo que las empresas puedan ganar estas increíbles tasas de intereses y después volver a convertir esas tasas en dólares, lo que tiene que
pasar antes son estos tres elementos. Por un lado, una reforma del Estado, que implica desregular todo el sistema económico que antes estaba fuertemente protegido e intervenido por el Estado, y sobre todo para poder garantizar estas tasas elevadas de interés y estos circuitos especulativos, esta bicicleta financiera, como se llamó, tiene el país que tener dólares para hacerlo. ¿Y de dónde va a sacar los dólares? De dos lugares. En un principio del endeudamiento externo, ¿sí? Que va a permitir esa fuga de capitales mediante que van a hacer muchas de las empresas. Y por otro lado, mediante la privatización de activos públicos que permite la reforma del Estado, ¿no? Es decir, la privatización de las empresas estatales. Y por último también, mediante, lo que esto va a implicar va a ser la flexibilización del trabajo, ¿no? Despidos masivos, una creciente participación del trabajo informal dentro del empleo, ¿sí? Bueno, y acá lo que podemos ver, es la deuda, ¿no? La deuda del sector público y la deuda del sector privado, que termina aproximadamente en 46.000 millones de dólares al final de la dictadura, ¿no? Esto es el aumento de la deuda total y cómo mucha de esa deuda está explicada por el sector privado y también explicada por cómo el sector público en el año 80, en 1980, va a estatizar parte de esa deuda que habían tomado las empresas privadas. Es decir, que va a hacer que todos las paguemos desde ahora en adelante. Todos los ciudadanos, todos los contribuyentes. Bueno, entonces uno siempre cuando ve los textos sobre la dictadura, ve que se hace mucho énfasis en los ejecutores de la dictadura, es decir, aquellos sectores de las Fuerzas Armadas que participaron de la represión y el terrorismo de Estado. Pero lo que no se ve muchas veces, y que la literatura ahora recién empieza como a desarrollar un poco más sistemáticamente, es la cuestión de los beneficiarios que tuvo la dictadura. Es decir, los beneficiarios de la política económica de la dictadura, que son muchos de ellos los grandes grupos económicos nacionales y las empresas internacionales. ¿Por qué? Porque la dictadura implica una nueva forma de distribución del poder al interior de la sociedad, ¿sí? Entonces tenemos víctimas, tenemos ejecutores, tenemos cómplices, pero también tenemos beneficiarios, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos de esos beneficiarios, ¿no? Es decir, cuáles fueron los grupos que participaron. Los grupos económicos, miren muchos de ellos existen todavía, que son los que participaron de este proceso de tomar deuda privada, ¿no? Y después fugar mucha de esa deuda. Bueno, perdón, se me pierde un poco. Ahí está. Bueno, entonces eso es una síntesis que estaremos trabajando también el jueves, por si queda alguna duda, sobre todo este tema del pasaje, ¿no? de la reproducción ampliada del capital en su forma de transformación de mercancía a su forma mediante especulación financiera, ¿no? Que es lo que le da el nombre a este modelo que se llama el modelo de la valorización financiera. Así que, bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando. Les voy a dejar este preci para que después lo revisen un poco. Y ya saben, cualquier duda, foro de consultas o mail, ahí estoy respondiendo. Nos vemos el jueves. Que se encuentren muy bien.